Hola, hola, muy buenas tardes a todos los que se están uniendo a este webinar. Los recibimos con la música que más le gusta a mi amigo, a Cristian, musiquita un poquito vieja guardia de Metallica, muy buena, Cristian. Qué bueno tenerte hoy con nosotros. Ya se está uniendo mucha más gente al webinar. Gracias a todos. Vamos a recibir a Cristian con un poco de música de la que más le gusta, para que se acuerden la universidad. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a dar inicio. Les pedimos enormemente mantener sus micrófonos en silencio, exceptuando el de Cristian y el mío, que vamos a estar haciendo esta reunión. Muchas gracias. Este webinar es muy interesante sobre formalización minera, un tema tan importante en Colombia si queremos cuidar el medio ambiente verdaderamente, si queremos apoyar a los pequeños mineros. Es un tema maravilloso. Y hoy he invitado a una persona que respeto mucho, que estimo mucho, una de las mejores personas que conocí en Medellín, y que sabe mucho del tema de minería, que lleva muchísimos años en el tema de minería. Cristian Hernández es abogado, es especialista en responsabilidad social empresarial en el sector minero y ha liderado muchísimos procesos de formalización minera en Antioquia especialmente. Muchas gracias a todos, la dinámica haciendo por el chat que tenemos habilitado, y yo como moderador le voy a estar ayudando a Cristian para que él al final respondamos sus inquietudes. Es un webinar de 1 hora, así que aprovechémoslo. Te doy aquí se está llegando mucha más gente. Muchas gracias, Diana. Cristian, arranquemos. Muy buenas tardes, hermano. ¿Cómo has estado? Diego, ¿cómo estás? Muy bien, todo muy bien, muchas gracias. Encerradito, pero bien afortunadamente con la familia. No, hermano, hay que cuidarnos y yo sé que luego vamos a superar esta. Cristian, ya te hice una presentación, hermano. O sea, conozco tus habilidades, hemos trabajado juntos y gracias, porque no mucha gente en Colombia maneja este tema de formalización. Esto no es tan sencillo. Eh, entonces agradecemos mucho esto. Cristian, primero te agradecería una presentación tuya. Cuéntanos cuál ha sido tu historia en este tema de la minería. ¿Cuántos años llevas? Bueno, Diego, en el sector minero, en total puedo llevar unos 8 o 9 años más o menos. Buenas empresas de sector minero, con Gramalote, con B2Gold, actualmente con Minerales Camino Real, donde estoy como coordinador de formalización en el departamento de Nariño, allá con temas de formalización. Y la mayor parte la tuve en el municipio de San Roque, liderando pues, temas de formalización propiamente en campo, compartiendo con los mineros día a día, más que un tema jurídico, enfocándolo mucho al tema social, ¿cierto? Porque el tema de la formalización realmente se debe enfocar mucho al tema social y de poder comprender realmente el sentir del pequeño minero y de la comunidad, pues que es la que da unas campanadas grandes a las empresas también de qué es lo que quieren y cómo se puede hacer y cómo se puede trabajar de manera conjunta. Entonces eso me ha dado como grandes enseñanzas y las que sigo aplicando donde estoy en el tema de formalización minera. Cristian, sí te conozco, sé que has tenido muchísimos procesos interesantes y agradezco enormemente por acompañarnos en este webinar. A todos les recuerdo que las preguntas van a estar habilitadas por el chat y que este webinar va a ser grabado y de pronto también lo van a poder luego compartir en nuestras redes sociales. Cristian, somos todos tuyos. Un abrazo, gracias por esa gentileza, por aceptar nuestra invitación. Te voy a dejar a ti con el auditorio. Bueno, muy buenas tardes para todos. De antemano voy a tratar de hablar algo despacio. Normalmente hablo rápido, ¿cierto? Y a veces cuando hablo rápido, algo enredado, entonces voy a tratar de, de hablar despacio, ¿cierto? Ya Diego me conoce y bastante que me ha corregido en años anteriores, ¿cierto? Para entender un poco el tema de la minería en Colombia, pues actualmente es importante saber que el desarrollo mineroenergético se encuentra una apuesta en un progreso que va muy ligada a la inversión privada.
y esa inversión privada que vamos de la mano a la inversión extranjera, que se tiene que acoplar a un marco legislativo colombiano y a unas políticas económicas, ambientales, que respondan al modelo de producción que quieren las empresas mineras. Sin embargo, el gremio minero actualmente y su desarrollo enfrenta varios tipos de conflictos debido a la presencia de la minería informal en sus títulos mineros, en sus concesiones, ¿cierto? Y que para el desarrollo de sus proyectos, sean de mediano o gran minería, se han vuelto objeto de malos entendidos y un inadecuado manejo social que genera obstáculos en los escenarios de confianza entre las partes, ¿cierto? Muchas veces las empresas mineras llegan a una zona donde el renglón económico principal ha sido la minería informal y no abordan diferentes problemas, sino que los abordan cuando ya se ha generado un conflicto, ¿cierto? Y eso es lo que genera esos obstáculos y esa pérdida de credibilidad y confianza de la comunidad hacia las empresas. Es por eso que la formalización minera, a mi concepto, hace necesario que se generen espacios propicios para la creación de confianza mutua, ¿cierto? Sobre todo en esos proyectos de desarrollo negociados, que considero que deben defender la regularización y la formalización minera mediante esquemas de aproximación social que permitan una transformación de la población minera en sí, tanto de la región mediante desarrollo productivo. Considero que la formalización minera, que el pequeño minero le puede aportar mucho desarrollo a las economías locales donde ellos se encuentran, así como el mejoramiento de calidad de vida y el fortalecimiento pues, de esos lazos de confianza entre la misma comunidad, la administración municipal donde se opere y las empresas mineras. De esta manera, y desde hace muchos años pues lo he visto, se pueden prevenir bastantes desaciertos sociales, como mediante un adecuado relacionamiento con los habitantes del entorno que rodean las empresas mineras. La base del razonamiento es no hacerlo un día sí, un día no, un día sí, un día no. El relacionamiento se genera mediante un esquema continuo, que es lo que va a llevar a que desde la legitimidad se pueda obtener la credibilidad y una confianza, ¿cierto? Entonces, basados en un buen relacionamiento, se puede generar una buena implementación de buenas prácticas para la transformación y formalización de diferentes actividades económicas, en este caso como es la pequeña minería. En Colombia, para llevar un proceso con pequeños mineros, es indispensable primero estar alineados con la política de formalización minera del Ministerio de Minas y Energía. Ante ello, se han emitido innumerables normas frente a procesos de formalización minera y actualmente estamos con el decreto 1949 de 2017, que más adelante lo abordaremos, y con él se reglamentaron los mecanismos de trabajo bajo el amparo de un título para la pequeña minería. ¿Qué significa esto? Que es necesario y obligatorio que para los pequeños mineros ellos cuenten con un mecanismo legal que ampare sus trabajos mineros en un título, una concesión minera. Y segundo, que cuenten con un mecanismo, un instrumento ambiental aprobado que permita realizar sus labores de una manera controlable y responsable con el medio ambiente. Pero para que todo eso se vea bonito y para que todo eso funcione, primero debe existir la voluntad de los titulares mineros, donde cuenten con presencia de minería informal. Si un titular minero no tiene la voluntad de realizar un proceso de formalización, pues realmente no hay nada, ¿cierto? Y segundo, que haya una buena disposición del pequeño minero para enfrentar esa transición a la formalidad, que realmente no es fácil. Esa adaptación al cambio les cuesta bastante a los mineros, porque implican ya cambios económicos, cambios laborales, cambios en todo un entorno, ¿cierto?
Entonces, principalmente en esas dos condiciones. También se debe estar muy alineados en apoyar la política de formalización minera, porque la autoridad siempre va a ser un gran aliado para todos esos procesos, en los temas de mediación, cuando hay inquietudes en los procesos, siempre es el gran aliado y es el que a la final también, independientemente de la figura jurídica o el instrumento de formalización que se elija, es quien tiene la competencia para decir si regularizar y formalizar una UPM es técnica, ambiental y legalmente viable. Realmente si una UPM no tiene mineral, pues posiblemente no sea técnicamente viable, o si carece también de implementos o de todo el tema de seguridad en el trabajo, posiblemente pueda ser inviable una formalización. Eso como un contexto breve y general de cómo poder entender el tema de formalización, ya que a lo largo, si se estudia el tema, cada norma que va saliendo en pro del tema de formalización, al pequeño minero cada vez le queda un poco más difícil poder cumplir con esa reglamentación. Frente a ello, yo aquí les traigo una normatividad general, como para que entendamos un poco el tema de formalización, pero es importante aclarar que formalización en sí no es legalización, pues la formalización, y yo coincido con lo que ha dicho la autoridad minera, y es que la formalización va más allá, refiere a un concepto más amplio, y por ello es importante conocer que existe o que han existido varios procesos, por ejemplo, como los programas de legalización que están contemplados en el artículo 165 del Código de Minas, donde los mineros que no tenían un título inscrito en el Registro Minero Nacional debían presentar o solicitar en un término no menor, perdón, improrrogable de 3 años, que esas minas que tuvieran les fueran conseguidas u otorgadas mediante una concesión. Eso a partir del 1 de enero del año 2002. Luego, con la ley 1382, que fue la que intentó modificar la ley 685, nuestro actual Código de Minas, pues esta ley fue declarada inexequible por la sentencia C366 de 2011, y esta ley, en su artículo 12, también estableció un programa de legalización minera, de minería tradicional, que era como lo mismo del artículo 165, pero ya no hablaba de 3 años, sino que hablaba de 2 años para la presentación de esa solicitud. La diferencia ahí también radicaba en que se evaluaban las condiciones contractuales de los titulares, y si los titulares pues estaban en condiciones de caducidad por incumplimiento de cláusulas contractuales, pues los solicitantes mineros entraban como primera opción para seguir con su solicitud, ¿cierto? Pero si el titular estaba en orden con sus cláusulas contractuales, la autoridad minera entraba ya a mediar frente a procesos de contratos de asociación u operación. Ya luego, siendo declarada inexequible la ley 1382, apareció el decreto 0933 de 2013, que también trajo a colación los procesos de formalización de la minería tradicional. Desafortunadamente, este decreto pues, fue suspendido por un auto del Consejo de Estado, prácticamente porque era hay una falsa motivación del decreto que regulaba el proceso anterior con la 382, ¿cierto? Y eso produjo que se suspendieran muchas solicitudes, o todas las solicitudes de legalización en curso que estaban ante la autoridad minera, ¿cierto? Perdón. Luego de allí, después del decreto 933 de 2013, ya empieza como a salir una serie de normas, partiendo prácticamente desde la ley 685-2001, con sus procesos de legalización, también con la ley 1450 de 2011, que era el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, y que allí se fueron estipulando algunos parámetros frente al tema de formalización minera. Inicialmente en su artículo 106
cuando empezaron a hacerle frente al control de la explotación ilícita mediante maquinaria amarilla. En su artículo 107, frente a la estrategia que le exigían a la autoridad minera generar estrategias para poder diferenciar la minería ilícita de la minería ilegal con el fin de proteger a los mineros informales. Posteriormente, hubo una decisión muy importante que fue la decisión 774-2012 de la Comunidad Andina de Naciones, de la cual Colombia hace parte. Y esta decisión que indicó que los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones deberían desarrollar acciones de cooperación que contribuyeran a la formalización minera, fomentando responsabilidad social y ambiental, y que se promovieran mediante ellos métodos, tecnologías eficientes frente al aprovechamiento racional de los recursos naturales y propender por una sostenibilidad ambiental. También es importante esta decisión 774 de 2012 porque ahí ordenaban a los países miembros que adoptaran todas las medidas necesarias para formalizar y regularizar la minería a pequeña escala, ¿cierto? Y surgía la necesidad de diferenciar las escalas de la minería, que hoy en el decreto 1666 de 2016 se establece como pequeña minería, mediana minería y minería a gran escala, ¿cierto? A raíz de eso, la autoridad minera pudo identificar unos problemas fundamentales que venían desde años atrás. Y una de ellas era la falta de políticas frente al control de la ilegalidad en Colombia. Y esta falta de políticas generaba grandes impactos sociales, ¿cierto? Porque se veía la ilegalidad, la minería ilegal, como un negocio, ¿cierto? Porque no había mayor control frente a eso. Otra problemática que se encontró fueron los bajos niveles educativos. Los mineros desde niños, de sardinos, y lo he vivido, donde niños desde 12 años prefieren dejar su estudio por ir a ejercer la minería, porque lo consideran más rentable y porque genera mayores ingresos para sus hogares, sin importarle que su nivel educativo se queda hasta un tercero o hasta un quinto de primaria. Otra problemática que se identificó fueron los bajos niveles de formalización minera en el país. Y eso también se debe a que ha sido bastante difícil a que el pequeño minero pueda cumplir normas muy rigurosas, como si fueran tratados como grandes mineros. Y otra de la problemática que se ha encontrado fue la poca información geológica y fiscalización del sector minero, lo que conllevaba a quedar como en ascuas de dónde estaba el verdadero potencial minero para diferentes procesos. Más adelante aparece la ley 1658-2013, que es la famosa ley del mercurio, y por medio de esta ley se establecieron disposiciones para la comercialización y uso del mercurio en las diferentes actividades industriales, ponerle un fin al mercurio en la pequeña minería y un fin al mercurio en las demás industrias, ¿cierto? En las grandes industrias, y se establecieron otras disposiciones. Entre ellas, empezaron a hablar sobre los incentivos para la formalización. Entonces, luego de que en el decreto, me devuelvo, el decreto 933, frente a los procesos de formalización solamente se hablaba de cesión parcial de área o cesión parcial de derechos. Aquí ya se entra a hablar del subcontrato de formalización, que fue regulado posteriormente por el decreto 480-2014, y la devolución de áreas para la formalización, más otros beneficios, valga la redundancia, para la formalización, como el hecho de que quienes estuvieran en tales mineros o plantas de procesamiento y transformación que usasen mercurio, hicieran una transición paulatina a plantas de beneficio amigables con el medio ambiente, como por ejemplo la gravimetría, o procesos de concentración mediante simulación, ¿cierto? Eso también otorgaba algunos beneficios para aquellos niños que lo adoptaran.
Luego de que se profiriese la ley 1658-2013, nace la resolución 9719-2014, que es la política de formalización minera, ¿cierto? Expedida por el Ministerio de Minas. No solamente hace referencia a la titularidad, sino que también identifica que la formalización, aparte que no solamente va con la titularidad, va más allá con el tema de la creación de estructuras empresariales, asociativas y velar por el cumplimiento de estándares y el mejoramiento de la actividad minera. Es decir, ya se empieza a ver como al pequeño minero para que haya una transición a una actividad mucho más formal, mediante estándares laborales, adecuados al Código Sustantivo del Trabajo, mediante el tema asociativo, cooperativas o asociaciones, ¿cierto? Y que fue un gran punto de acierto mirar la formalización no solamente como la titularidad, sino como un emprendimiento también, ¿cierto? Esta política de formalización plantea cuatro líneas estratégicas. Una línea es la regularización de la actividad minera, es decir, que el minero pueda actuar bajo el amparo de un título minero y también acompañado de un instrumento ambiental pues, debidamente aprobado por la autoridad ambiental y el título minero debidamente inscrito en el Registro Minero Nacional. Como segunda línea estratégica aparece el fortalecimiento asociativo, el tema de la formalización, estimulando pues, ese desarrollo empresarial de la pequeña minería mediante estándares económicos, ambientales y empresariales, lo que también conlleva pues, a una responsabilidad social y un desarrollo sostenible. Como tercera línea estratégica aparece la formación para el trabajo. Antes veíamos que pues, había una baja formación educativa y eso también va mucho con el tema de la formación para el trabajo, porque se encuentra que el minero requiere de fortalecer sus habilidades y competencias, que las cuales ejerce la pequeña minería, ¿cierto? Pero que las debe fortalecer, ¿cierto? Para darle un mejor desarrollo a la actividad minera. Y como última estrategia está el desarrollo productivo de la actividad minera mediante mejores alternativas, amigables con el medio ambiente, mejores técnicas, con la implementación de bancos de desarrollo, acompañamiento en líneas de intervención para las diferentes unidades de producción minera. Asimismo, esta política también le pone como un tate quieto a la actividad minera, porque si bien la autoridad minera ha venido trabajando en pro de poder darle supervivencia a la pequeña minería, estableció lo que ellos llaman tres puertas o tres alternativas, que son la primera puerta, que es la formalización minera. Venga, papito, usted se quiere formalizar como minero, quiere continuar con su actividad minera, pues venga, le invito a que se formalice mediante un procedimiento. Que no se quiere formalizar o su actividad minera ya no le da o no es viable técnicamente, pues está la segunda puerta, que es la reconversión económica. Y ya pues ahí se entran también con articulaciones, con otras instituciones y con el Ministerio de Trabajo inclusive, con los que se han hecho convenios para estas situaciones. Y la tercera puerta, que es la puerta de control, que es prácticamente que a los pequeños mineros no les gusta que les hablen de eso y es, pues no quisiste formalizarte como pequeño minero, no optaste por una reconversión económica, pues la puerta de control es, continúas en la informalidad o en la ilegalidad, que quiere decir con minero sin título, y estás propenso a que la autoridad policiva pues acuda y vaya a tu unidad de producción minera, te la cierre y te generen acciones judiciales, ¿cierto? Posteriormente aparece el decreto 1073 de 2015, que es el decreto único reglamentario del sector administrativo de minas y energía, y ahí se encuentran compiladas todas las normas con un capítulo especial para todo lo que tiene que ver con la formalización minera. Y por último, que es la norma más reciente en cuanto a los instrumentos de formalización, que es el decreto 1949 de 2017,
reglamentó esos mecanismos de trabajo bajo el amparo de un título minero. Este acoge el anterior decreto 480 de 2014, que era el que trabajaba todo el tema del subcontrato de formalización, y este decreto 1949 entra a regular ya cómo es el tema de la devolución de área con fines pertinentes para la formalización. Adicional a ello, el decreto 1949 le incluye también un tema muy bacano, que es el de la reubicación de los pequeños mineros a zonas donde van a haber devoluciones de área con fines de formalización. ¿Esto qué quiere decir? Que mineros que no pudieran formalizarse o que sus unidades productivas no eran técnicamente viables, ambientalmente viables o legalmente viables, en esa misma, digamos, ese mismo radio, pueden ser reubicados a esa área para que puedan continuar con su actividad minera. Esto pues en cuanto a una normativa general, realmente puede ser extensa, se verían unas de otras, y considero que esta pues es como la normatividad más importante frente al tema. Hay varias alternativas de regularización minera, ¿cierto? Quise traer a colación como las más conocidas, que son los contratos de operación minera, los subcontratos de formalización y la devolución de área para la formalización. Hoy, o actualmente, en Antioquia, donde se ve más estos contratos de operación, se ve mucho en Segovia, Remedios con Gran Colombia, ¿cierto? Y el contrato de operación básicamente es un contrato celebrado entre el titular minero y el minero tradicional. No se constituye una sociedad comercial entre el titular y los mineros, es un contrato netamente privado. Se establece un valor de la operación a realizar, ¿cierto? Independientemente de las utilidades, no tiene un término de duración definido por la ley, no está regulado propiamente por la ley 685, que es el Código de Minas, no requiere de estar inscrito en el Registro Minero Nacional, ¿cierto? Y aquí, pues obviamente el titular minero sigue siendo responsable por todo el tema ambiental, porque trabaja bajo la licencia ambiental del titular minero. Eso es lo que hoy se ve más común en el municipio de Segovia y Remedios, y considero que es una buena alternativa de trabajo en conjunto, de trabajo en llave entre los pequeños mineros y los titulares mineros. Está el subcontrato de formalización, que es otra alternativa, otro mecanismo que permite la explotación lícita de minerales dentro del mismo título minero del titular, obviamente dicho, ¿cierto? Para que haya ese subcontrato, pues se requiere una autorización previa de una minuta, una autorización de subcontrato. El subcontrato, para los que saben, pues se recuerda, y para los que no tienen una duración mínima de 4 años, muchas veces se habla de que si en una unidad minera no hay mineral suficiente como para 4 años, puede que no lo aprueben. Considero que no necesariamente, porque se puede regular o se puede ayudar con la modificación al método de explotación del minero. El pequeño minero tiene un método de explotación selectivo que simplemente va sobre la veta, y lo que se propende es para que haga una explotación más amplia, incluyendo sus respaldos de las vetas, ¿cierto? Y el pequeño minero no trabaja los 365 días del año. Por eso los métodos de explotación selectivos de 4 años, mínimo 4 años, pueden ser viables, ¿cierto? Este contrato puede ser prorrogable por otros 4 años y puede durar hasta la vigencia del título minero. Requiere de inscripción en el Registro Minero Nacional, ¿cierto? Y el subcontrato no implica un fraccionamiento o una división del título minero. Acá con el subcontrato ya vienen temas diferenciales, que no sean tratados como un titular minero o como un pequeño minero, y esto en cuanto a la fiscalización. Sabemos que los titulares mineros son sujetos de fiscalización por parte de la autoridad minera, y el pequeño minero en su contrato va a tener una fiscalización diferencial, solamente para su área otorgan su contrato, y que a raíz de esas fiscalizaciones diferenciales se pueden derivar
diferentes planes de fortalecimiento para las UPMs que están formalizadas. Algo que ocurre frente a los subcontratos de formalización es que el beneficiario del subcontrato pues también tendrá bajo su responsabilidad un instrumento ambiental, unas guías ambientales mientras la aprobación del subcontrato, y también requerirá de la elaboración de un PTO complementario donde se incluirá todo el modelamiento minero y cómo hacer el trabajo minero de esta operación en el subcontrato. El subcontrato es uno de los mecanismos más tradicionales que se han ido implementando para la pequeña minería y que realmente ha funcionado. Todo depende, y yo insisto mucho en eso, que el subcontrato da la potestad de que el titular minero pueda hacer como una intervención o auditoría frente al área donde está permitiendo esa explotación, ¿cierto? Esa auditoría no es solamente como, venga, yo lo reviso a ver cómo usted está haciendo esto, sino que sirve para generar esos lazos conjuntos de credibilidad, de confianza, porque el pequeño minero va a percibir, y realmente debe ser así, que el titular lo quiere ayudar para que él salga adelante. Ya luego con el tema de devolución de área con fines pertinentes para la formalización, este requiere pues también que el titular minero tenga sus obligaciones contractuales al día, porque la autoridad minera siempre va a revisar el expediente de cómo están sus obligaciones contractuales. Acá el acto administrativo que acepte la devolución de área incorpora esta área como una reserva especial conforme al artículo 31 del Código de Minas. El área a devolver, muchos mineros piensan que si les van a hacer una devolución de área y si esta se devuelve a la autoridad minera, piensan que van a perder el área. No. Cuando se aprueba una devolución de área con fines pertinentes para la formalización, esa área que queda libre para otorgar a los pequeños mineros que son objetos de formalización donde ya previamente se han identificado, ¿cierto? Y que en esa área donde también son objetos de reubicación otros pequeños mineros. ¿Esto qué quiere decir? Que el área que se devuelve para fines de formalización no se va a otorgar a otros terceros diferentes, sino para quienes son ya identificados para el tema de poder regularizar su actividad minera. Este no tiene como un término definido frente al tema de devolución. Esto lo que sí conlleva es a que se otorgue un contrato de concesión con fines pertinentes de formalización para pequeña minería. Obviamente, pues genera el fraccionamiento del título minero. Esos son como los tres instrumentos de regularizar la actividad minera bajo el amparo de un título. Pero también está la cesión de área, está también las áreas de reserva especial, y está otra actividad o otro mecanismo muy, muy bacano para mí, que es la inclusión de la fuerza laboral. Y esta inclusión de la fuerza laboral va muy de acorde con esa segunda puerta o segunda alternativa de la política de formalización minera, que es la reconversión económica. Y es que las empresas que lo pueden hacer, aquellos mineros que no pueden continuar con su actividad minera por X o Y razón, las empresas vinculan al minero en su fuerza laboral, es decir, los emplean para que trabajen con la empresa y hagan los proyectos mineros en conjunto. Esto fue para mí uno de los hits que hubo en Buriticá con la Continental Gold de Sillín, que cuando hubo ese auge tan bravo y antes de ejecutarse la operación Creta que todos conocemos, la empresa quiso dar a entender que ella quería hacer su proyecto con la comunidad, ¿cierto? Y eran muchos de los mineros que residen y que son de la comunidad buritiqueños, pues lo fueron incluyendo a la compañía y de esa manera poder desarrollar un proyecto realmente con la comunidad buritiqueña. Uno se puede preguntar, bueno, ¿cuáles son las mejores alternativas para el pequeño minero? Todo depende de qué tan viable sea en el momento, depende del yacimiento que haya,
depende de lo que piense la compañía, pero todas las opciones genera aspectos positivos. Primero, pues que están bajo el amparo de un título, ¿cierto? Si se habla del subcontrato de formalización, hay un tiempo y un procedimiento ya pues, otorgado por la ley, está bien reglamentado, y eso facilita también su mecanismo, ¿cierto? Es el mecanismo más usado por los titulares en este momento. Mientras el pequeño minero obtiene su autorización ambiental, este puede seguir trabajando con las guías ambientales. Cuando hablo de autorización ambiental me refiero a su licencia ambiental, ¿cierto? Deben contar con un PTO, y el subcontrato también los acerca mucho más a los beneficios que ofrece el Estado frente a los temas de formalidad, bancarización, una cantidad de cosas que es lo que hay que enseñarle a los pequeños mineros. Y acá hago un paréntesis porque considero, y la experiencia que he tenido frente a ello y frente al tema social, es que al pequeño minero hay que prepararlo. A las empresas no les debe dar temor preparar al pequeño minero, siempre debe ser desde una relación equitativa, no una balanza, pues uno arriba, otro abajo, porque eso va a generar conflicto, ¿cierto? Entonces siempre se debe tratar con el pequeño minero una relación equitativa, y eso es lo que va a generar mayores escenarios de confianza. La evolución de área pues también trae aspectos positivos, ¿cierto? Y ya también está el tema regulado de un procedimiento que hace un poco más claro el tema de formalización. Es el mecanismo más nuevo, ¿cierto? Que algunos titulares lo están usando, porque si bien quieren ayudar al pequeño minero, pero lo ayudan aún más dándoles una concesión, que esa evolución de áreas para formalización se convierta en una concesión, y el minero pueda seguir trabajando. Obviamente eso no implica que el titular se tenga que desaparecer y no haya ninguna relación. Siempre va a haber como ese acercamiento de ayuda entre el titular y pequeño minero. Y ahora, pues, cuando se convierte en un contrato de concesión, una evolución de área, sí que va a requerir el pequeño minero un apoyo técnico, obviamente no solamente el titular, sino también del Estado. Y aquí hay que hacer también otro paréntesis, y está bien que los titulares puedan ejercer un apoyo técnico frente a los procesos de formalización, pero sin llegar a ser o ejercer el papel del Estado. Muchas veces, con mucho apoyo y por más confianza que se quiera establecer, se pueden generar conductas paternalistas. Y cuando se generan conductas paternalistas, realmente es difícil que la comunidad salga de ellos, ¿cierto? Y si las empresas quieren generar responsabilidad social y quieren propender por un desarrollo sostenible, ¿cierto? Hay que enseñarles a las comunidades que yo te apoyo, te voy soltando, pero poco a poco te tienes que ser responsables de tu situación. Eso es lo que se denomina a trabajar bajo la cogestión, la autogestión y la gestión, ¿cierto? Y eso es lo que realmente ayuda al pequeño minero a que sea autosuficiente. En las clases que yo doy en un diplomado de Derecho Minero, yo dicto el módulo de responsabilidad social en minería. Me gusta hablar mucho sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Y la minería está totalmente claro, que la minería le puede apuntar a muchos objetivos de desarrollo sostenible. En este caso, y revisando bien el tema, frente a la formalización minera, considero que se le puede, y para la palabra, se le puede pegar, se le puede apuntar al objetivo número 1, que es el fin de la pobreza. Esto por cuanto el minero va a tener un cambio en su bolsillo, ¿cierto? La minería informal es una proeza, es una aventura, donde hoy puedes sacar y hoy no puedes sacar, porque el pequeño minero va a ciegas, ¿cierto? Pero cuando el minero se formaliza, se regulariza, tiene un PTO,
va a tener ya claro por dónde es que está la estructura mineralizada, por dónde es que debe ir trabajando, cómo debe ser el método de explotación. ¿Eso qué genera? Que pueda obtener mayores recursos. Deja de usar mercurio para usar otras alternativas donde puede generar una recuperación mucho mayor del mineral. Eso le va a generar un incremento para el bolsillo. Con el solo hecho del cambio de la obtención del explosivo. En el mercado negro, pues una mano de explosivos cuesta bastante, puede costar más de 3 millones de pesos, mientras que bajo el amparo de un título con sus documentos en regla le puede costar mucho, mucho menos. Entonces, como se incrementa el recurso económico para el minero y las comunidades mineras, es muy normal que carezca la pobreza, ¿cierto? Donde se come es para el diario. Aquí se están promoviendo oportunidades económicas para los pobres, por así decirlo, ¿cierto? Mediante trabajos formales que le pueden dar más estabilidad y mejores recursos de alimentación. Esto va muy legal y también, pues, la pequeña minería va a requerir de mano de obra, de contratar mano de obra, ¿cierto? Lo que también va a generar que más personas tengan recursos económicos que antes no poseían, ¿cierto? Entonces, este objetivo número 1 y el número 2, que es hambre cero, van muy ligados con el tema de formalización. También se le puede apuntar al objetivo, al ODS número 3, que es salud y bienestar. Hemos visto que hay muchos mineros que no tienen implementado un sistema de seguridad industrial y no usan los adecuados EPPs, ¿cierto? Y esto pues con el tema de los gases se pueden generar en las minas, al transcurrir los años pueden tener enfermedades pulmonares, ¿cierto? EPOC, lo hemos visto, pero como hay un tema de formalidad y como tienen que adaptarse los requisitos laborales y de seguridad industrial, en este caso el decreto 1886 de 2015, que es el que regula todo el tema de labores mineras subterráneas, eso también conlleva a que el salud y bienestar de los mineros mejore, el tema de educación de calidad. Ahora hablábamos que se ha identificado los bajos niveles educativos, ¿cierto? Y con la formalización, ya las empresas lo que hacen es generar convenios con instituciones, con el SENA, por ejemplo, para que los capaciten y puedan desarrollar sus habilidades y competencias. Igualmente la igualdad de género. Ya está visto que las mujeres pueden trabajar en pequeña minería y pueden trabajar en minería. Caso concreto, hemos visto cómo en Buriticá la Continental Gold mediante el SENA certificó a más de 15, 20 mujeres en trabajos subterráneos, ¿cierto? Igualmente frente al agua limpia y saneamiento, esto es lo que más sataniza al sector minero, porque dicen que es que el agua se va a acabar. Eso, el agua no se va a acabar, el agua es, a mi consideración, el agua no se va a acabar, porque las empresas mineras usando métodos alternativos lo que hacen es una recirculación del agua, ¿cierto? Donde la captación de fuentes hídricas es mínima, y por eso recirculan el agua en sus plantas de beneficio. Hoy los pequeños mineros lo pueden hacer, y qué más también que evitando el uso de mercurio, porque cuando se usa el mercurio se genera lo que es el mercurio gaseoso, que ellos no se dan cuenta que cuando destapan los cocos donde están moliendo el mineral, sale un vapor, los perjudica a ellos, ese vapor va viajando y se va asentando en los pastos, se va asentando en el agua y eso va también perjudicando la calidad del agua. Asimismo, se le puede aplicar al objetivo número 8, que es el trabajo decente y crecimiento económico, y al objetivo número 9, frente al tema industrial y la innovación de infraestructura. Hoy el pequeño minero no se imagina cómo va aprendiendo sobre el tema. Listo. Para ir terminando, los temas de formalización no quiere decir que le vayan a solucionar los problemas a las empresas mineras. No lo va a hacer. Pero sí son un buen insumo, un buen ítem, un buen punto de partida para generar las relaciones de confianza, para demostrarle a aquellas personas que no creen en la minería, que desde que se formaliza, se regulariza un pequeño minero, sí se puede cambiar la percepción ya viene hecha con el medio ambiente. El Código de Minas, la Ley 85 de 2001, trae un capítulo muy interesante, ¿cierto? En el artículo 232
habla sobre recursos para la minería, financiar proyectos especiales, ¿cierto? El artículo 248 habla sobre los proyectos mineros especiales como los proyectos de reconversión que lo hemos visto, ¿cierto? Asimismo, el 249 habla sobre promover la legalización, organización, asesorías técnicas, económicas, legales, otorgamiento de contrato de concesión. O sea, tenemos la norma para ayudar al pequeño minero, ¿cierto? Pero creo que hay veces como que se olvidan de esas situaciones por X o Y motivos y otras que, pues, que no me atrevería a decir, ¿cierto? Pero que están las herramientas para demostrar al pequeño minero que sí se les puede ayudar, que las empresas sí los pueden ayudar, que sí hay alternativas para poder ayudar al pequeño minero. Yo le apuesto a la pequeña minería. Yo a un compañero de trabajo le digo, pues yo en mi vida pasada creo que fui minero informal, me encanta la minería, qué bacano si yo fuera minero, está regularizado, sé que es duro, ¿cierto? Pero le apuesto ampliamente a la minería bien hecha, al pequeño minero, a compartir experiencias, a demostrar que los pequeños mineros sí pueden trabajar de manera eficiente con los recursos naturales, a que el pequeño minero sí le puede generar desarrollo social y económico a sus regiones. El tema de formalización realmente es amplio, ¿cierto? Realmente, pues, lástima que sea poco el tiempo para hablar, pero más que un tema jurídico frente al tema de formalización, esto conlleva un tema social muy amplio, un tema social que no se puede olvidar y que para que el tema social pueda generar buenos resultados, primero hay que conocer a las comunidades. Como se dice, hacer un buen mapeo de stakeholders. ¿Para qué? Para saber con quién hablamos, entre quién hablamos, cuáles son sus conflictos, sus intereses, ¿cierto? Sus posiciones, sus perspectivas. Identificar bien a los actores mineros y la comunidad en general es lo que conlleva a poder transformar la realidad minera en esas comunidades, en comunidades donde de pronto no lo entienden muy bien o donde no aceptan la minería, pero no aceptan la minería es por falta de información clara y oportuna, ¿cierto? Muchas veces las empresas se lleva la información demasiado tarde. Eso hay que preverlo con mucha anterioridad, ¿cierto? Para poder hacer esa transformación que todos queremos y los que apoyamos la minería, pues realmente sí se pueda llevar a cabo. Este ha sido pues como el tema que he tratado de resumir para explicarles a ustedes. Espero que haya sido claro, no haya hablado tan rápido, tan enredado y hayan entendido un poco y los invito a que crean firmemente en la minería y que crean en el pequeño minero, que no lo confundamos con el minero criminal, sino que es un pequeño minero informal que requiere la ayuda de nosotros y los titulares mineros. Muchas gracias. Cristian, magnífica tu presentación. De verdad, muchas gracias. La gente estuvo súper conectada todo el tiempo preguntando porque manejas muy bien este tema. Cristian, hay varias preguntas para ti que tenemos de acá. Te voy a hacer algunas de ellas que nos han escrito los participantes. Nos hacen un comentario y una pregunta. Sandra nos dice, un comentario frecuente de los mineros tradicionales es que la norma está diseñada para grandes inversionistas y para empresas extranjeras. Esto está relacionado con lo que decías de que cada vez la formalización es más complicada. De acuerdo con tu experiencia, Cristian, ¿cuál crees que es el principal obstáculo para lograr la formalización? Sandra hizo la pregunta, ¿cierto? Correcto, sí, Sandra. Sandra, tienen razón. La norma que hay actualmente hace que el pequeño minero no pueda cumplir con muchas de ellas, ¿cierto? Mm, la autoridad minera ya identificó eso y también ha identificado que al pequeño minero hay que tratarlo de manera diferencial. El pequeño minero solo no puede, hay que apoyar al pequeño minero, a las empresas, a los titulares mineros que tengan la presencia de minería informal en sus títulos, deben ayudarlos, deben apoyarlos, ¿cierto? En sus trámites, no de todo porque no se pueden exonerar de responsabilidad, ¿cierto? Pero mediante esa ayuda paulatina, mediante la generación de convenios, venga, no, primero el titular minero lo que hace es apoya
la política de formalización, ¿cierto? En sí no hay una obligación de que el titular minero acceda a un tema de formalización. Es la voluntad, ¿cierto? Y si tiene la voluntad, apoya la política, pero al apoyar la política tiene que vincular fuertemente a la autoridad minera para que la autoridad minera también identifique los problemas y no dejen caer los procesos de formalización. Actualmente, con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, se están trabajando en una nueva normativa, unos nuevos decretos para asuntos diferenciales en los procesos de formalización. Puede ser demorado, es difícil, pero creo que también todo va a partir de la voluntad que tenga el titular minero en poder ayudar a los pequeños mineros. Cristian, súper. Por acá nos vuelve a preguntar, Sandra, también es un tema muy interesante porque habla sobre estrategia. Dice, ¿cuál es la principal estrategia para el acercamiento y el relacionamiento con mineros informales o tradicionales? Tú que has estado en tantos campos haciendo este trabajo, ¿cuál crees que es esa mejor estrategia para acercarnos a ellos? Lo voy a hablar desde el punto de vista personal. Y la mejor estrategia es la humildad por delante. Y no llegar como hola, soy de la empresa tal y estás en Toda la nuestros títulos. razón. No, es tratarlos como personas. Es la primera estrategia, la humildad por delante y entender que son personas y que están trabajando, obviamente sin el amparo de un título, ¿cierto? El tema de relacionamiento se requiere de planeación estratégica y con planeación estratégica es que se puede conseguir una licencia social. Pero si usted lo conoce, si usted entiende su forma de trabajar, su lenguaje, si le habla igual, y eso a mí me ha facilitado mucho en los lugares que he trabajado, me ha facilitado mucho el trabajo porque si me hablan de cortero, de reales, de castellanos, de apiques, de clavadas, de tambores, de búfalos, en fin, una cantidad de cosas, de la sogue, del carmín, ellos saben que hay una persona que realmente sabe el tema, los va a entender, ¿cierto? Que se puede poner a su nivel y si uno los visita constantemente, no solamente de visita como venga, te voy a ver qué es lo que estás haciendo, sino que uno los visita constantemente. El relacionamiento continuo es lo que genera mejores condiciones para la redundancia, de relacionamiento, pero genera mejores escenarios de credibilidad y confianza. Yo me la pasaba y pasé semanas enteras, todos los días, comiendo frijoles en diferentes minas. Y me enfermaba, sí, pero me encantaba. Y eso le encantaba también al pequeño minero, porque sabe que uno los entiende, los comprende, que son dos términos totalmente diferentes, que se pone uno al nivel de ellos, que saben que uno trabaja para una empresa en su momento y vela por sus intereses, pero también hay que demostrar que esos intereses tienen que estar ligados, y si es un tema de formalización, pues demostrar que realmente quiere una ayuda. La palabra empresa puede significar una explosión en sus cabezas, pero hay que llevar al punto en que sí, es una empresa, pero queremos trabajar con el pequeño minero. Denos la oportunidad de trabajar de la mano. Súper. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Cristian. Es un trabajo muy humano, por eso me encanta este tema, por eso te quería invitar, porque cualquiera puede hablar de legislación, puede mirarlo en los libros, pero una cosa es sentarse ahí a vivir ese tema. Por aquí tengo una pregunta muy interesante de Carlos. Ya es un poquito más legislativa, sé que eres abogado, entonces puedes ayudar mucho con ella. Dice, Carlos nos pregunta, ¿qué piensas sobre la realidad del pequeño minero versus lo establecido en la resolución 352 en relación a la capacidad económica que debe acreditar en los procesos de devolución de área con fines pertinentes de formalización? Estamos hablando sobre un tema un poco más normativo, 352. Difícil la pregunta y creo que va muy relacionado a lo que mencionaba ahora Sandra, frente a esa dificultad que tiene el pequeño minero de cumplir con la norma, ¿cierto? Hoy la capacidad económica o acreditar la capacidad económica ha sido un gran inconveniente para el pequeño minero, porque lo están tratando como un minero a gran escala, ¿cierto? Y la capacidad económica es lo que dificulta que en esos procesos de devolución de áreas, esas devoluciones se conviertan en contrato de concesión
por todo lo que tienen que demostrar, tanto en temas de perforaciones, en temas ambientales. Considero que es necesario que la autoridad minera, si quiere continuar con la supervivencia de la pequeña minería, lo modifique. Y de hecho, el artículo 326 del nuevo Plan Nacional de Desarrollo establece las condiciones diferenciales frente a los contratos de concesión. Y hoy el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minerías viene trabajando sobre los criterios diferenciales para poder expedir un decreto y resolución frente a esa capacidad económica diferencial para los procesos de evolución de área. Entonces, realmente sí lo están haciendo, esperemos que salga pronto para que muchos procesos puedan salir adelante, ¿cierto? Pero que realmente es bastante complejo y que si la autoridad realmente no se mueve la mano en el corazón y en el cabezón, esto no sale adelante. Y lo digo porque es que las estadísticas son muy claras y más del 70% del oro que se produce en Colombia es de minería sin título. Y lo que generamos es generar mayor oro amparado por un título minero. Y estas pequeñas cositas es lo que frenan también esa producción amigable. Cristian, muchas gracias. Mira, yo no le he dicho esto a todos las personas que invito acá, pero es que es un conocimiento muy específico el que tú tienes. Me encantaría, yo sé que en nuestra página de web Social Training, donde vamos a estar lanzando próximamente nuestros cursos virtuales, hay unos cursos tremendamente impactantes, específicos que le sirve a este grupo de interés. Sé, de corazón lo sé, que tú vas a ser parte de nuestros expositores, que tú vas a ser parte de nuestros conferencistas y vas a dar un curso específico sobre formalización minera. Los invito a todos que nos sigan en Social Training porque Cristian va a dar un curso de formalización minera online por todo ese conocimiento, porque es que en un webinar no podemos abordar todo lo importante de esto. Cristian, estoy muy agradecido contigo. La formalización es el camino, yo lo sé, y conozco de tu trabajo. Regálanos un mensaje final para todos los que creemos en la formalización minera y los que creemos que la formalización es el camino. Bueno, como principal mensaje es que seamos humanos, ¿cierto? Seamos personas y entendamos al pequeño minero no como un perturbador, sino como alguien que requiere una necesidad para llevar su comida a la casa, ¿cierto? Que lo entendamos como otra persona más, como uno mismo, ¿cierto? Y que el hecho de abordarlos es porque realmente los vamos y tenemos la intención de comprenderlos y de entenderlos y que realmente los queremos ayudar y entenderles que se deben dejar ayudar. No nos dé miedo, porque pues mucha gente dice, uy, qué miedo ir allá a esa mina, mirar a la gente. No, son personas común y corrientes. Lo viví en situaciones bastante álgidas. Con Diego lo vivimos también en un momento bastante álgido, ¿cierto? Donde supimos sortear un bloqueo ilegal, ¿cierto? Pero entendiendo bastante bien a las personas, cómo son y cómo piensan, creo que eso ayuda mucho. Entendamos a las personas que más que un tema, repito, más que un tema jurídico, esto es un tema humano y que creamos en la minería, que la minería responsable y bien hecha sí existe. Independientemente de los contradictores opositores, yo respeto sus posiciones, ¿cierto? Y las voy a respetar aún más cuando hayan argumentos claros y entendibles. Pero creamos en la minería bien hecha, la minería responsable, y el que le gusta la minería, crea que también es minero. Eso es como el mensaje que yo les doy. Gracias, Cristian. Un magnífico webinar. No se les olvide a todos que pueden encontrar este webinar. Lo vamos a poner en nuestra página de YouTube, Isaba Consultores. Síganos, por favor, también en LinkedIn. Y unos avisos parroquiales de parte de nosotros. El día viernes vamos a estar con una persona desde México, un alto directivo de Pemex, hablando sobre la experiencia japonesa en el manejo de los recursos humanos. El día lunes de la próxima semana vamos a estar con una presentación de una consultora muy buena en Colombia sobre asuntos públicos y gobierno, cómo se maneja el tema de asuntos públicos y gobierno en las diferentes empresas. Y el día jueves de la próxima semana vamos a estar con la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos, también en una charla sobre transición energética. Muchas gracias a todos, apreciamos mucho
el haber participado. Cristian, gracias, hermano. Diego, a vos, En esto. por Es un participar. duro en esto. Muchas gracias, hermano, por las palabras. Y a Sí, todos por papá. participar. Nos vemos en el curso que vas a hacer para Social Training sobre Creo que sí. formalización minera. Todo el gusto. Muchas gracias a todos. Un abrazo, Cristian. Te despido con musiquita la que te gusta. Metallica, Nothing Else Matters, musiquita buena para cerrar este webinar. Un abrazo para todos.